no importa. Hoy día, yo en la primera clase, cuando hablé del nivel de este curso, hice como una advertencia. Les dije que en algún momento íbamos a ver temas que para muchos alumnos iban a ser muy fáciles, incluso materias que seguramente conocían ya, pero que en otras ocasiones yo iba a tratar temas más complicados, temas más difíciles que a lo mejor la mayoría no conoce. Hoy día vamos a tratar un tema de estos más complicados, ¿ya? Y dado que el tema tiene su complejidad, me voy a apoyar en un PowerPoint, que es otra cosa que les dije que yo no iba a utilizar mucho, ¿ya? Pero para la clase de hoy sí voy a utilizar uno porque si no va a ser muy fácil que se pierdan un poco, porque el tema es complicado. Así que lo voy a compartir de inmediato. Yo les mencioné que este PowerPoint no va a ser clase a clase, sino que va a ser acumulativo. Va a estar siempre disponible, pero de manera acumulativa. ¿Cómo avanzo aquí? Ah, sí, ahí avanzo. Acá, ya. Esto es lo último que vimos en la clase pasada, que fue revisar la historia de la aceptación del Evangelio de San Juan, una reseña histórica, en lo que llamábamos periodo precrítico. Precrítico significa antes de que empezara lo que se llamó después el movimiento crítico, que es un fenómeno que voy a explicar largamente en esta clase, que parte en el siglo XVIII. Entonces, en la clase pasada vimos cómo el Evangelio fue siendo aceptado desde el siglo I hasta aproximadamente el siglo XVI, XVII, en que terminamos viendo la Reforma Luterana y el Concilio de Trento. Y lo que veíamos es que las principales zozobras que pasó el Evangelio de Juan para ser aceptado fue en relación con dos grandes herejías de la antigüedad: el gnosticismo de los siglos II y III y después el arrianismo principalmente del siglo IV. ¿Y por qué estas dos herejías le trajeron problemas al Evangelio de San Juan? Porque lo utilizaron para justificar sus herejías. Es decir, tanto el gnosticismo como el arrianismo utilizaron textos del Evangelio de San Juan para justificar sus posiciones herejes. Y eso provocó bastante recelo en algunas posiciones de la Iglesia, ¿ya? Con el tiempo eso se fue aclarando y la verdad es que eso no impidió que finalmente la Iglesia aceptara plenamente al Evangelio de San Juan como canónico. Lo otro que ayudó mucho a clarificar el tema fue San Agustín, que hizo una serie significativa de comentarios a través de sermones. Hay alguien con el micrófono abierto. Tengo que reiterarles esto del cuidado con los micrófonos, por favor. Lo que pasa es que somos muchos y cualquier micrófono altera la... Es complicado porque uno se desconcentra y cuesta retomar. Bueno, San Agustín entonces hizo, en base a sermones, un comentario completísimo del Evangelio que la verdad le dio un gran soporte durante prácticamente hacia el futuro, hasta nuestros días, ¿ya? De ahí el Evangelio. ¿Quién está? ¿Elena? ¿Sí? Se me está moviendo el PowerPoint. Eso, ¿te fijas? Yo no estoy haciendo nada y se está moviendo. Quizás hay alguien que tomó el control. Puede dejar de compartir y volver a compartir. Ya.
Arriba aparece como un ojito de si nosotros podemos moverlo. Ahí tienen que bloquearlo. Ya, impedir, ah, Eso, perfecto. Ya, gracias, Elena. de nada. Bueno, entonces, la clase pasada, entonces, vimos que en el periodo precrítico, a pesar de estos incidentes con los gnósticos y con los arrianos, finalmente se impuso claramente la canonicidad del Evangelio de San Juan. Y terminábamos la clase analizando un poco a Lutero, que si bien eh, afectó el canon de la Sagrada Escritura, eliminando libros del Antiguo Testamento y estableciendo un cierto orden de importancia en relación a los libros del Nuevo Testamento, la verdad es que en relación al Evangelio de San Juan lo mantuvo, eh, digamos, en muy alta estima y entre los libros más importantes de la Sagrada Escritura. Bueno, hoy día vamos a ver entonces lo que se denomina la aceptación eclesial ya en el periodo crítico. ¿Ya? ¿En qué consiste el periodo crítico? Consiste en que a partir del siglo XVIII surge un nuevo método de estudiar la Biblia. Esto va a surgir especialmente desde la teología alemana y protestante. No son exclusivamente alemanes, pero la gran mayoría de los estudiosos, de los teólogos que van a imponer este nuevo método, son alemanes, como digo, y son luteranos, son protestantes. ¿En qué consiste este método? Básicamente en incorporar al estudio de la Sagrada Escritura dos, dos tecnologías, por así decirlo. Una es la filología, es decir, el estudio del lenguaje en que están escritos los libros. ¿Ya? ¿Qué vocabulario usan? ¿Qué formas gramaticales? ¿Qué idioma, por supuesto? ¿Ya? O sea, ¿cómo es la estructura del lenguaje en que están escritos los diversos libros? Y un segundo elemento que aporta los métodos histórico-críticos es la historia del texto, es decir, cómo el texto fue escrito, por quién, en qué contexto, en qué época. Y además el método se apoyaba en disciplinas científicas auxiliares, por ejemplo, arqueología, así como veíamos que los códices del Evangelio de San Juan, en la clase pasada teníamos certeza científica por el método del carbono 14 en qué momento se habían escrito. Bueno, ese es un ejemplo de una ciencia auxiliar que ayudó también a este método. Este método tuvo gran impacto hasta el día de hoy. En los estudios teológicos, la verdad es que el método histórico crítico es un método obligatorio. Uno no puede hacerle el kit y decir no vamos a analizar los textos bíblicos con este método. Pero lo que sí se ha producido es que con este método se exageró la nota y en algún momento dado pasó a ser casi el método para analizar los textos bíblicos. En los últimos años, las últimas décadas, se produjo, sobre todo en la teología católica, una reacción a eso, que en el fondo la grafico con lo que está en azul ahí, que es una opinión de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, en relación a este método, que lo reconoce como un método válido, un método necesario porque efectivamente le agregó al estudio bíblico una rigurosidad científica que en muchos casos era necesaria, pero advierte que este método no basta por sí solo, porque hay aspectos, la Biblia no es un libro cualquiera, entonces hay aspectos del texto bíblico en que se necesitan otros elementos para realmente encontrar el verdadero sentido del texto, porque al final esto lo que pretende es interpretar
adecuadamente el texto, ¿ya? Entonces, este no es un libro, de partida no es un libro exclusivamente humano, es un libro que tiene participación humana, pero tiene inspiración divina. Entonces, Ratzinger advierte, ¿no es cierto?, que para aplicar este método hay que ser cuidadoso, hay que aplicarlo en conjunto con otros métodos que nos dan otras visiones y otros elementos importantes acerca de cada texto bíblico. Eso va a quedar bastante en evidencia hoy día con el Evangelio de San Juan, en que vamos a necesitar no solo aspectos del método histórico crítico, sino también otros aspectos. ¿Mm? Bueno, ¿de qué se trata la clase de hoy? Se trata de abordar un tema que se llamó en su tiempo y se sigue llamando hasta hoy día la cuestión juánica. ¿Mm? Eh, ¿De qué se trata la cuestión juánica? Se trata que a raíz de la utilización del método histórico crítico, del surgimiento de este método, también surgieron cuestionamientos hacia la aceptación bíblica del Evangelio de Juan. Fue como volver al pasado, pero por razones distintas. O sea, si en el siglo segundo y tercero se cuestionó un posible gnosticismo del Evangelio y en el siglo cuarto se habló de un posible arrianismo del Evangelio, ampliamente superado en su momento, ahora, a partir del método histórico crítico, se empezó a cuestionar básicamente dos cosas. Se comenzó a cuestionar quién es el autor de este evangelio, por una parte, y en segundo lugar, se empezó a cuestionar su fiabilidad histórica, es decir, si realmente corresponde a relatos que tienen un sustento histórico o no, ¿ya? Temas los dos bastante delicados, como vamos a ver. El tema del autor, porque, a ver, más que quién escribió el Evangelio, es quién lo inspiró. ¿Ya? ¿De quién son las ideas que refleja este Evangelio? No es tan importante quién tomó el lápiz y escribió el Evangelio, pero sí es muy importante quién lo inspiró y en qué momento se produjo esa escritura, porque los Evangelios son textos canónicos por el hecho de ser textos apostólicos, es decir, que remiten a la época apostólica. No necesariamente que un apóstol de puño y letra haya tenido que escribirlo, ¿ya? Pero sí que el texto remita a la época de los apóstoles y a la inspiración de los apóstoles. Así que este cuestionamiento no es menor, es un tema serio, ¿ya? Ahora, no, más adelante les voy a decir algo en relación a estos temas, a enfrentar temas difíciles. Bueno, esto parte a fines del siglo XVIII, parte curiosamente con un inglés. El primero que cuestionó esto fue Edward Evanson, era un sacerdote anglicano que atribuyó el Evangelio a un escritor neoplatónico, o sea, de filosofía neoplatónica del siglo II, es decir, a un escritor típicamente gnóstico, porque el neoplatonismo también alimentó el gnosticismo. Es decir, Evanson lo que dice, mire, este es un evangelio tardío, habría sido escrito en el siglo II y por un gnóstico, por un autor neoplatónico. Después, unos años después, ya un teólogo protestante alemán, Brettschneider, ya lo objeta dando argumentos de por qué este evangelio hay que cuestionarlo. Y da cuatro argumentos. El primero es su escasa conformidad con los sinópticos. Este es un hecho de la causa. Es decir, si uno analiza los tres sinópticos
que como hemos dicho ya varias veces, están sumamente emparentados, relacionados, tienen una estructura teológica similar, y lo compara con el Evangelio de Juan, ciertamente estamos en presencia de un Evangelio distinto, ¿ya? También hay puntos comunes, no pensemos que todo es distinto, pero ciertamente están escritos de una manera distinta, con una estructura distinta, con textos, algunos textos importantes, distintos también. Así que es un punto el que tenía Bretschneider. Después también planteó el tema de que Jesús es presentado de una manera divergente. No es que se presenten dos Jesús distintos, pero hay énfasis. Hay énfasis que hace el Evangelio de San Juan, que después los vamos a ver en detalle, que ciertamente uno no los encuentra en los sinópticos. Entonces, para él era un problema que el Jesús que nos muestran los sinópticos y el Jesús que nos muestra Juan tenían una cierta divergencia. Un tercer argumento que usó es que para él el Evangelio tenía poco contenido judío. Este es un problema porque eh, si el Evangelio fue escrito en la época apostólica, como los sinópticos, como las cartas de Pablo, sin duda que tiene que haber contenido judío, ¿ya? La separación con el judaísmo es un proceso que se va a producir más bien a fines del siglo I, después de la destrucción de Jerusalén, como veíamos en la primera clase. Ahí se inicia la separación de la sinagoga. Entonces, un texto que tuviera poco contenido judío también apuntaba a que entonces debía ser más tardío. Y el cuarto argumento es que a esa fecha la datación que se tenía del Evangelio de San Juan era más bien tardía. La mayoría de los estudios apuntaban a mediados y posiblemente fines del siglo segundo. Incluso algunos decían siglo tercero. Por eso yo en la clase anterior les decía que esos descubrimientos que se habían hecho, ¿se acuerdan de los papiros del Evangelio de San Juan? Eran tan importantes porque cerraron una discusión que estaba abierta acerca de la fecha de escritura, ubicándola claramente a fines del siglo I. Pero en este momento eso no estaba claro, así que también era parte de la objeción. Después viene un gran teólogo protestante, muy respetado, incluso en el mundo católico. De hecho, yo cuando estudiaba, yo durante un buen tiempo pensé que este teólogo de apellido difícil de pronunciar era católico, porque en realidad es muy respetado en todos los ambientes cristianos, incluyendo el católico. Es alemán, es protestante, él era calvinista, es Schleiermacher, y él va a salir en defensa del Evangelio de San Juan contra Bretschneider, dando un argumento que en el curso de los acontecimientos que vendrán a continuación tiene mucha importancia. Dice, mire, la imagen de Jesús que muestra este Evangelio solo puede provenir de un testigo directo, ¿ya? Sería muy difícil que alguien que no compartió con Jesús, que no vivió con Jesús, fuera capaz de mostrar lo que muestra el Evangelio de San Juan sin haberlo vivido, sin ser un testigo. Esta fue una opinión importante porque, como digo, la dio un teólogo de gran peso, de gran prestigio, pero no impidió que se siguiera cuestionando el Evangelio, ¿ya? Después tenemos a Strauss, que plantea lo siguiente, este también es alemán, también protestante. Strauss plantea que hay que elegir, o sea, esto tiene que ver con algo que se llamó en esta época la búsqueda del Jesús histórico. Es decir, si yo quiero reconstruir la figura del Jesús histórico, del que
del que se encarnó, del que, qué sé yo, del que vivió, del que puso su morada entre nosotros, del que murió en la cruz, del que habitó en Palestina, del Jesús histórico. Si yo quiero hacer eso, hay que elegir. O me voy por el Jesús de los sinópticos o me voy por el de Juan. Planteo eso como una disyuntiva. Usted elija, pero no se puede trabajar con los dos en la búsqueda del Jesús histórico. Entonces, esto plantea un problema serio, porque si uno acepta ese planteamiento, uno tiene que elegir y decir, entonces los sinópticos son históricos y el de Juan no, es una construcción literaria o poética. ¿Se fijan? Surge al tiro el problema. Y al revés también, pues si yo digo, no, el histórico es el de Juan, ¿ya? Bueno, en ese caso los sinópticos serían también una reconstrucción teológica o literaria. O sea, por ese camino llegamos a una encrucijada por los dos lados. Y después, otro teólogo importante, alemán y protestante, fue Baur, que respaldó a Strauss. Dijo que en realidad había que elegir y en el fondo dijo, si queremos reconstruir históricamente vamos a tener que elegir los sinópticos porque el Evangelio de Juan es muy tardío, dijo él. Lo dató en el año 170, ¿ya? Entonces le negó el valor histórico. Entonces, ¿qué dijo Baur? Si tenemos que elegir, hay que elegir los sinópticos, porque Juan es muy tardío. Entonces, ciertamente no es el histórico serían los sinópticos. Esto continuó, aquí ya estamos en pleno siglo XX, y aquí tenemos otro peso pesado de la teología protestante. Este, al contrario de Schleiermacher, no es muy querido en el mundo católico, se llama Rudolf Bultmann, es un peso pesado, grande, pero Bultmann fue muy disruptivo, fue muy atrevido, ¿ya? Esa es la verdad. Bultmann ya a mediados del siglo XX, afirmó que en realidad las líneas maestras del Evangelio de Juan había que buscarlas no en fuentes judías, no en el Antiguo Testamento, sino claramente en el gnosticismo. La verdad es que esta opinión de Bultmann, por el tiempo en que la hizo, provocó mucho rechazo, porque ya a mediados del siglo XX ya había indicios claros de que el Evangelio había sido escrito antes. Entonces, Bultmann fue un poquito llevado de su idea con esto, porque ya a esa altura había elementos científicos para rebatir que el Evangelio no era tardío, sino que apuntaba a fechas bastante más tempranas. Pero tuvo impacto porque lo dijo Bultmann, y como digo, es un gran peso pesado de la teología protestante. Después tenemos a Martin Hengel, también protestante, quien rebatió a Bultmann, ¿ya? Y básicamente lo hace diciendo, oye, el gnosticismo es un movimiento del siglo II y el Evangelio de San Juan ya sabemos que se escribió a fines del siglo I. Otra cosa es que uno no quiera ver el dato. Entonces, ciertamente no puede ser de un escritor gnóstico. La verdad es que el hallazgo de los papiros que ubican el Evangelio de San Juan a fines del siglo I eliminó la hipótesis gnóstica. Esa es la verdad. Le quitó el piso, porque el gnosticismo, como digo, es un movimiento claramente bien entrado el siglo II, es un movimiento posterior. Entonces, atribuir a un escritor gnóstico el Evangelio perdió prácticamente todo sustento, ¿ya? Martin Hengel, además, da algunos antecedentes adicionales. El Evangelio presenta lugares,
tiempos, fiestas de la época de Jesús de manera muy precisa. Esto lo vamos a ver después cuando entremos más en detalle, pero describe bien a Jerusalén, ¿ya? Lugares dentro de Jerusalén, fiestas judías, por ejemplo, la fiesta de las tiendas. O sea, hay un montón de datos dentro del Evangelio que dan cuenta de un gran conocimiento de la época, de la geografía, de la cultura, de la religión propia de la época de Jesús, ¿ya? De la Palestina de los tiempos de Jesús. Rebate también Martin Hengel que el Evangelio no argumente desde el Antiguo Testamento. Hengel va a decir que sí lo hace. Hay muchas referencias al Antiguo Testamento, ¿ya? Y hay argumentación del tipo rabínico, que era la manera de argumentar en los tiempos de Jesús. Esa es una argumentación que, por ejemplo, utilizará mucho San Pablo, que tenía una formación como fariseo, ¿ya? Rabínica. Entonces, ese tipo de argumentación, Hengel nos dice que también la encontramos en el Evangelio. Y otro argumento que da Hengel es que el idioma en que está escrito el Evangelio es griego, pero es un griego especial que se llama koiné. Y es un tipo de griego, no es un griego docto, es más bien un griego de uso cotidiano, ¿ya? Sencillo. Y este koiné se hablaba en Jerusalén. La cultura griega entró en Palestina en los últimos siglos antes de Cristo, durante la dominación griega y después también con la dominación romana. Y la manera de hablar griego que había en la época de Jesús era este griego, el koiné. Entonces es en este griego que está escrito el Evangelio, que es otro punto a favor de su escritura en esa época. También hay un tema con el lenguaje de la piedad judía. También Hengel descubre en el Evangelio elementos de la piedad judía que nosotros hemos heredado. Por ejemplo, estas tres grandes directrices de la piedad judía, la oración, el ayuno, y se me olvidó la tercera, ya me voy a acordar. La oración, el ayuno, ayúdenme pues. Bueno, ya me voy a acordar. ¿La caridad? La caridad, pues la más importante se me olvidaba. Muchas gracias, alumno. La caridad, pues. Estos tres pilares de la piedad judía los vamos a encontrar también en el Evangelio de Juan. Bueno, como ven, una pelea interesante. ¿A qué se llega con todo esto entonces? Se llega a que hay dos preguntas de las que hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. La primera es, ¿quién es el autor de este Evangelio? Y en segundo lugar, ¿cuál es su fiabilidad histórica? Entonces, hemos recorrido una historia de cuestionamiento que parte a fines del siglo XVIII y que llega prácticamente hasta mediados del siglo XX, incluso más adelante, ¿ya? Fines del siglo XX y en algunos casos hasta nuestros días. Y todavía hay algunos por ahí que objetan tanto el autor como la fiabilidad histórica. Y es un tema que hay que aclararlo porque es importante. O sea, no es lo mismo si el Evangelio de San Juan se escribió a fines del siglo I o en el siglo III. No es lo mismo si lo escribió el apóstol o un discípulo del apóstol o lo escribió un escritor gnóstico que no conocemos. No es lo mismo que sí podemos reconstruir elementos del Jesús histórico a partir de él o no, o es una composición poética hecha con posterioridad. ¿Se fijan? No da lo mismo. Entonces hay que hacerse cargo de este tema, aunque suene complejo y complicado y delicado. ¿Qué vamos a hacer para seguir avanzando? Yo
cuando me toca enseñar un tema delicado, como es este, ¿qué hago? Recurro a un autor de gran categoría teológica. En este caso yo recurrí a Benedicto XVI, pero más que al Papa recurrí al teólogo, a Joseph Ratzinger. Ratzinger es un teólogo que ha estudiado mucho este tema, ¿ya? Y lo ha escrito, lo ha documentado. Así que lo que viene a partir de ahora en la clase es hacerse cargo de este cuestionamiento, ¿no es cierto?, que introdujo el movimiento crítico, los métodos históricos críticos, pero de la manito de Ratzinger. Yo no me voy a separar de él. Es como si hablara él. Ciertamente no voy a estar años luz de si la defensa la hiciera él, pero voy a seguir su línea argumentativa. Bueno, primero nos vamos a hacer cargo de la pregunta sobre el autor. Este es un tema transversal a toda la Sagrada Escritura. O sea, la gran mayoría de los libros de la Sagrada Escritura desconocemos sus autores con nombre y apellido. O sea, si uno quisiera decir, bueno, ¿quién escribió el Génesis? La respuesta es no sabemos. No hay un humano detrás del Génesis. Lo escribió fulano de tal. ¿Ya? En general, en muchos libros de la Biblia, como les estoy diciendo, nosotros no conocemos el autor. En algunos casos tenemos pistas sobre el autor y en algunos casos sí conocemos algunos autores. A veces conocemos parcialmente un autor. Por ejemplo, en el libro de Isaías escriben 3 Isaías. El primero lo conocemos bastante, sabemos quién es. Del segundo prácticamente no sabemos nada. Lo único que sabemos es que usó el nombre de Isaías y que era un escritor, un profeta del destierro. Y del tercer Isaías sabemos menos todavía. ¿Ya? O sea, lo que les quiero transmitir no es un escándalo o un problema gravísimo que nosotros no sepamos con nombre y apellido quién escribió cada libro de la Sagrada Escritura. ¿Ya? Ahora, acercarse al autor no es simplemente acercarse al nombre y apellido, sino más bien acercarse a la comunidad, al inspirador, ¿ya? Es acercarse a quien realmente produjo las ideas que están en ese libro. Voy a poner otro ejemplo en que también se dan las dos circunstancias. Las cartas de San Pablo. Uno puede decir, todas las cartas de San Pablo las escribió él. La verdad es que no estamos seguros. Estamos seguros de una parte del cuerpo paulino que efectivamente lo escribió él directamente. Pero hay otros en que tenemos la duda si lo escribió directamente él o algún discípulo, cercano, obviamente. E incluso hay una carta que durante muchos siglos se le atribuyó a Pablo, que es la carta a los hebreos, y que hoy día ya hay un consenso prácticamente total de que no la escribió ni Pablo ni un discípulo de él. Es un autor realmente distinto, ¿ya? Entonces, nuevamente, vuelvo a la aclaración. La pregunta sobre el autor no tiene que ver tanto con el nombre y apellido el que tomó el lápiz, sino con quién está detrás del libro, quién lo inspiró, quién inspiró Dios, pero quién puso su talento humano, quién puso su conocimiento, qué comunidad estaba detrás. Bueno, dicho esto, vamos
si queremos averiguar sobre el autor, la prudencia lo primero que dice es, bueno, vamos al mismo evangelio, po. Vamos al mismo evangelio y veamos qué nos dice el evangelio. Entre paréntesis, no me atrevo a decir a ser categórico en esto, pero la gran mayoría de los libros, iba a decir todos, pero la mayoría de los libros no dicen quién es el autor. Si uno va a los evangelios sinópticos, ninguno dice quién es el autor. Marcos no dice, yo soy Marco, o yo soy Mateo, o yo soy Lucas y voy a escribir. ¿Ya? No lo dicen. La mayoría de los libros, como digo, no lo dicen. Hay un proceso deductivo para llegar después a esos nombres. Bueno, pero la prudencia lo que nos dice aquí, que lo primero que tenemos que ver es el mismo texto bíblico. Manena, ¿puedes prender tu micrófono y leernos Juan 19:35, por favor? A ver, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Dale. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Ya. Esta es una frase muy importante, ¿no es cierto? Está dicha ni más ni menos que al pie de la cruz. ¿Ya? Es el texto que viene después de la muerte del Señor, de la lanzada. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Es decir, se está identificando el autor como un testigo ocular. ¿Ya? Este es un dato muy importante. ¿Dice quién es? No lo dice. Pero sí dice que es un testigo ocular. Este es un dato de gran importancia porque, insisto en lo que ya dije hace un minuto, de lo que andamos en búsqueda es la comunidad, el ambiente donde se escribió este evangelio, más que la persona que tomó el lápiz y escribió las líneas, ¿ya? Y este es un dato relevante porque habla de un testigo ocular, ¿ya? Después, Elena, ¿puedes leer el siguiente texto, por favor? Juan 19, 26, 27. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Ya. Gracias, Elena. Aquí tenemos un segundo elemento muy importante. Se identifica a un discípulo como preferido, no preferido en el sentido negativo, sino un discípulo amado, regalón, preferido, ¿ya? Y es tan preferido que le encarga ni más ni menos que a su madre. O sea, aquí estamos en presencia de un acto de cercanía, de confianza, de cariño, de amor gigantesco, ¿ya? Y tenemos dos datos. El primero es que es un testigo ocular. Y el segundo dato que tenemos es que hay un discípulo que solo es nombrado de esta manera en este evangelio, que se identifica como aquel al cual Jesús amaba, ¿ya? ¿Nos da el nombre de este discípulo? No nos lo da. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No hagamos el camino corto. Uno puede decir, pero si está hablando de San Juan. No dice que es San Juan. Dice que hay un discípulo amado, ¿ya? Bueno, y hay por lo menos 3 textos más, los tengo puestos ahí, no los vamos a leer, en que se vuelve a mencionar a este discípulo especial, a este discípulo amado, como autor, testigo y autor. ¿Ya?
En ninguna parte el texto lo identifica. En ninguna parte dice, miren, el discípulo amado es Juan, ni siquiera dice, podría haber dicho, es uno de los Zebedeos. Hay dos hijos del Zebedeo, ¿no es cierto? Santiago y Juan. No, la verdad es que no tenemos esa relación. Ahora, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que si hay que elegir a este testigo ocular, si hay que elegir a este discípulo amado, ¿ya? El número 1 es Juan. No hay certeza, no podemos firmar la certeza de que el Evangelio lo dice, pero todo apunta a que efectivamente esta figura sería Juan Zebedeo, ¿ya? O sea, el Evangelio apunta a Juan. Ahora, ¿por qué no lo nombra? Porque uno podría decir, pucha, si era tan fácil decir, ¿por qué, ya, fines del siglo I, quien escribió esto, si fue Juan, ¿por qué no se identifica? Yo, Juan, escribí este evangelio para que ustedes crean. Era una opción. No lo hace, el autor no lo hace. Una interpretación, porque aquí ya entramos también a interpretar algunas cosas, es que no lo haya escrito directamente Juan, no sea la mano de Juan, pero quien lo escribió remite con toda claridad a Juan, entonces deja la pista, deja la huella. Oye, cuando lean esto, van a saber claramente que yo identifiqué a Juan sin decirlo. No sé si se entiende, pero es como decir, mira, no lo escribió Juan, lo escribió otra persona u otra comunidad, pero aquí están las ideas de Juan, aquí está lo que Juan nos enseñó, aquí está lo que Juan nos transmitió. Entonces, por eso deja la pista del testigo ocular y del discípulo amado, que el autor sabe que nosotros vamos a conducir hacia Juan y no hacia Tomás, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos argumentos del propio Evangelio en favor de la autoría de alguien que fue testigo ocular y fue reconocido por Jesús como un discípulo muy predilecto, muy amado, sin que sepamos su nombre. El otro elemento que tenemos que consultar es la tradición de la Iglesia. ¿Qué opinó la Iglesia desde prácticamente el siglo II, desde que, o mediados del siglo, bien digo, desde principios del siglo II, una vez que ya recogió este Evangelio? Recuerden que este Evangelio ya tenemos bastante certeza que fue escrito a fines del siglo I. Entonces, la opinión de la Iglesia sobre el Evangelio tenemos que rescatarla desde el siglo II. Y la verdad es que es unánime en adjudicarle la autoría al apóstol Juan. O sea, en la tradición de la Iglesia no hubo duda de, o sea, la opinión mayoritaria siempre fue que este era un evangelio escrito por San Juan. De hecho, el primero en reconocer esto es San Ireneo, ¿ya? Quien se lo atribuye directamente al apóstol, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos elementos de mucho peso en cuanto a que el Evangelio remite a una autoría directa o indirecta, pero a una autoría intelectual muy cercana o directa, más bien, del apóstol Juan. El propio Evangelio, el testimonio del propio Evangelio y el testimonio de la tradición de la Iglesia. Pero esto planteó objeciones. Esto no iba a ser tan fácil. Hay objeciones a esto. ¿Qué objeciones se plantearon
a decir, mire, no busque más. Si el mismo evangelio apunta a un discípulo amado y a un testigo ocular, si la tradición de la iglesia lo reconoció como de autoría de Juan, ¿para qué? No busque más, pues ahí está claro. Pero hay algunas objeciones, hay autores que objetaron esto. ¿Cuáles son las objeciones que se plantearon? Se plantearon fundamentalmente tres. La primera, ¿pudo un pescador haber escrito este evangelio de las visiones que penetran hasta lo más profundo del misterio de Dios? Objeción, pregunta válida, ¿no es cierto? Uno puede decir, a ver, este evangelio, o sea, tiene capítulos tremendos, de magníficos, de gloriosos, ¿no es cierto? Entonces, hay que plantearse la pregunta si un discípulo que era un pescador, eso hacía Juan, ¿pudo haber escrito realmente este evangelio? ¿Ya? Voy a plantear las objeciones y después las vamos a abordar. Después hay un dato que también da el evangelio, y es que este discípulo amado, que es un Galileo, ojo, no es de Jerusalén, es un Galileo, es un artesano, un pescador, pudo haber estado vinculado con la aristocracia de Jerusalén. Esta objeción surge, si se recuerdan, hay un texto en que Pedro va con otro discípulo, ¿no es cierto? Se tratan de meter al palacio romano, bien digo. Y este es el que abre la puerta, po. O sea, Pedro no hubiera entrado jamás, po. Pero el discípulo que va con él abre la puerta, lo dejan entrar. Entonces es evidente que lo conocen y que tiene llegada para que lo dejen entrar. Entonces, la segunda objeción es, ¿cómo este discípulo, este Galileo, estaba, como muestra el texto del Evangelio, estaba relacionado, era conocido en el palacio romano para poder entrar en él? Objeción válida también. Y también hay en el mismo texto, pareciera que también este discípulo está emparentado con la familia del sumo sacerdote y tiene también cierta llegada, cierto relacionamiento a nivel de la jerarquía judía de la época. ¿Ya? Bueno, en el fondo, ¿qué hay detrás de estas tres objeciones? Es comparar el perfil de la persona, del discípulo típico de Jesús, gente humilde, pescadores, ¿ya? Y la capacidad que esta gente más bien humilde, esta gente más bien sencilla, habría tenido para escribir un evangelio tan elevado, ¿ya? Con reflexiones teológicas enormes, ¿ya? Hay capítulos, insisto, después lo vamos a revisar más en detalle, pero hay reflexiones teológicas que uno las tiene que leer 10 veces para entender algo, ¿ya? Y están escritas por este autor. Veamos cómo responder a estas objeciones. Detrás de esta respuesta hay mucha investigación. Yo no tengo el tiempo, necesitaría varias clases para darles más antecedentes de cómo se han investigado estos temas. Esto es más bien un resumen, ¿ya? Hay una teoría que es la que asume Ratzinger, que es una buena explicación de prácticamente todas las objeciones que se plantean al entroncamiento de este personaje en la sociedad de Jerusalén. ¿Por qué este discípulo especial, este discípulo amado, ¿ya? Tiene una conexión importante con Jerusalén,
con la aristocracia de Jerusalén, con la capa dirigente judía de Jerusalén. Y la teoría dice que el padre de Juan y de Santiago posiblemente haya sido sacerdote judío, sacerdote del templo, ¿ya? Esto está avalado, hay un autor, no lo menciono en la punta, se llama Casale, que hizo una investigación muy grande sobre este tema, una investigación sociológica, y dice, mire, es muy probable que Zebedeo padre haya sido sacerdote del templo, lo cual explicaría la relación de los Zebedeo, no de Pedro, no de Tomás, no de Mateo, de los Zebedeo, con la aristocracia de Jerusalén, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los sacerdotes del templo no eran a jornada completa, sino que servían por quincenas. O sea, lo habitual era que fueran por un par de semanas a servir al templo y después se devolvían a su lugar de origen, donde tenían su propio medio de vida y donde pasaban la mayoría del tiempo, del resto del año. Entonces, hace mucho sentido que Zebedeo, si era sacerdote, estuviera relacionado con la aristocracia, ¿no es cierto?, de Jerusalén, ¿ya? Espérense un poquito aquí, nuevamente, acá. Y que su medio de vida fuera efectivamente su actividad relacionada con la pesca que hacía en Galilea, junto con sus hijos, ¿ya? Y viajara una o dos veces al año a servir estas quincenas como sacerdote del templo. Ahora, avala, esto supone dos cosas. Supone que Zebedeo padre posiblemente fuera un empresario pequeño, pero no un pescador, sino más bien un pequeño empresario, ¿ya? Y también está el tema de su conocimiento su grado de participación en la vida de Jerusalén. Entonces, él avala el hecho de que estamos en presencia de un pequeño empresario que cuando los hijos del Zebedeo deciden abandonarlo para seguir a Jesús, no pasa nada. Él sigue con su actividad, porque seguramente tiene más empleados a su cargo, ¿ya? O sea, estamos en presencia de un pequeño empresario de pesca que seguramente tenía un grupo de pescadores a su servicio, además de sus hijos que trabajaban con su papá. Porque si no, para él hubiera sido un problema muy serio que se le fueran sus dos hijos. Seguramente ellos mismos habrían dicho, oye, anda tú, Santiago, yo me quedo con mi papá, o anda tú, Juan, ¿ya? El hecho que los dos se vayan habla de que efectivamente este hombre era un pequeño empresario. Y también está el tema de la casa en Jerusalén. Si él tenía, como sacerdote del templo, que ir un par de veces al año por un par de semanas a servir al templo, bueno, resulta bastante razonable que además un pequeño empresario, alguien perteneciente en cierto modo a la élite, no era un pobre hombre, tuviera una casa en Jerusalén, ¿ya? Y es bastante probable que en esa casa se haya celebrado la última cena. ¿Y por qué? ¿Qué avala esto también? Que hay un detalle de la última cena, ¿ya? A ver, voy a pedir que leamos el texto primero. ¿Quién tiene? Creo que Luz María, por favor. ¿Te puede leer Juan 13, 23, 25? Vamos a ver qué pasa en la última cena. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice,
Señor, ¿quién es? Ya. Este texto nos ayuda con dos detallitos muy importantes. Nuevamente, fíjense que el texto identifica claramente a Pedro. Dice, oye, Pedro, tal cosa. Pero al otro no le pone nombre. Nuevamente vuelve a decir el que Jesús amaba. ¿Y qué hace el que Jesús amaba? Recostándose en el pecho. Esto es una costumbre judía que decía que el dueño de casa se recostaba en el pecho del invitado principal. ¿Quién es el invitado? Ciertamente Jesús, el invitado principal, el centro de la cena. ¿Quién es el dueño de casa? Posiblemente Zebedeo, padre. ¿Quién es el que se recuesta si no está el dueño de la casa? Alguno de sus hijos. Entonces, nuevamente, aquí tenemos otra pista de que quien está ahí es el discípulo que amaba y posiblemente, con gran probabilidad, Juan, y con gran probabilidad está en su casa, en la casa de su padre, de Zebedeo padre, que tiene en Jerusalén. Y esto explica que este discípulo realmente sea conocido en Jerusalén. Si es hijo de un sacerdote judío, si muchas veces a lo mejor acompañó a su padre en estos servicios quincenales que se hacían. Interesante, ¿eh? Bueno, hagámonos cargo ahora de la objeción de la complejidad, ¿ya? A ver, antes de avanzar para ir cerrando elementos, lo que vimos antes, esta hipótesis de trabajo de que Zebedeo en realidad explica este nexo que el discípulo amado tiene con el ambiente de Jerusalén, con el ambiente religioso de Jerusalén, con lo que podemos llamar la aristocracia de Jerusalén, se explica bien bajo esa hipótesis. Ciertamente es muy plausible pensar que el discípulo amado tenía efectivamente este nexo, esta facilidad, esta familiaridad que muestra el mismo Evangelio, nuevamente. Ahora nos vamos a hacer cargo de la complejidad de la redacción, ¿ya? Porque lo anterior no... sigue abierta una pregunta: ¿cómo una persona, por muy apóstol, por muy discípulo amado, tuvo la capacidad para escribir un evangelio tan complejo a nivel de la escritura? Es decir, aquí estamos en presencia de un texto complejo. A lo mejor las ideas finalmente no son tan complejas, pero si uno va a la redacción del texto, ciertamente se encuentra con un texto literario elevado, muy elevado. Entonces, hay que hacerse cargo de esto. ¿Cuál es la hipótesis que sigue Ratzinger? La hipótesis que sigue es que aquí hay que encontrar una cadena. Más que un autor, hay que encontrar una cadena que vincule al apóstol Juan con otras personas y cuando digo otras personas, con algún heredero que a su vez haya sido capaz de formar una escuela, un grupo de reflexión teológica a partir del cual finalmente se produce un evangelio. Esa es la hipótesis que va a seguir Ratzinger, ¿ya? Buscar esta cadena, ¿ya? Basado en los datos que ya tenemos: testigo ocular, discípulo amado, ¿ya? Presente en la vida de Jesús.
cómo se llega desde ese testigo ocular, desde ese discípulo amado, al libro que tenemos en nuestras manos, ¿ya? Entonces, para eso, Ratzinger recurre a un padre de la Iglesia que escribió mucho sobre el origen de los evangelios. Los que hicieron el curso del año pasado, los sinópticos, a lo mejor lo recuerdan. Es Papías. Papías es el padre de la Iglesia que le pone nombre a los primeros evangelios. Papías dice, este evangelio, que no dice quién lo escribió Marcos. Este otro evangelio, que tampoco dice quién lo escribió Mateo. O sea, Papías como que se preocupó del tema de los autores, ¿ya? Entonces, Papías, que falleció en el año 120, él dice que no conoció a los apóstoles directamente, no conoció a ninguno, ¿ya? Ni siquiera a Juan, no lo conoció. Pero dice, en realidad conocía discípulos directos de ellos, discípulos directos de los apóstoles. Y menciona varios, y menciona uno en especial, que nos vamos a detener en él, que lo llama el presbítero Juan. El presbítero Juan. Y lo diferencia del apóstol Juan. ¿Ya? Entonces él dice, miren, yo Papías, en realidad no conocía a los apóstoles, ¿ya? Lo declara Papías, pero conocía a varios que fueron discípulos directos de ellos, uno de los cuales es el presbítero Juan. Papías es un padre de la Iglesia muy confiable, estamos hablando aquí de un escritor de gran confiabilidad, por lo tanto este es un dato que podemos tomar con mucha confianza, es decir, existe un discípulo que remite al apóstol, pero que es distinto. Además, este discípulo, este presbítero Juan, lo encontramos en dos de las cartas de San Juan, que también vamos a estudiar en este curso. La segunda y la tercera dicen que fueron escritas por el presbítero. Lo dice la carta, ¿ya? La segunda carta de San Juan y la tercera carta de San Juan se inician diciendo quién las escribió. No da nombre, dice el presbítero. Asumir que estamos hablando del mismo presbítero que conoció nuestro amigo Papías es bastante lógico, ¿ya? Que la identificación de la segunda y tercera carta de Juan esté este presbítero diciendo que él la escribió, es un dato también muy relevante, ¿ya? Entonces, estos datos sumados, como digo, hay más, esto es toda una investigación enorme que tiene más aristas, pero tomando estos datos y otros, se ha llegado a la conclusión que en Éfeso se formó una comunidad juánica. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una comunidad que tuvo un líder directamente relacionado con el apóstol, ¿ya? Directamente relacionado con el apóstol, que sería nuestro amigo Juan el presbítero, ¿no es cierto? Espérense un poquito, que alguien me está... Que sería nuestro amigo Juan el presbítero. Y él seguramente fue el líder de una comunidad que se formó en torno a su persona. ¿Y por qué en torno a su persona? Porque él había sido discípulo directo de San Juan, ¿ya? Entonces ahí se arma la cadena. El apóstol Juan, un heredero del apóstol Juan
Juan el Presbítero, una comunidad formada en torno a Juan el Presbítero, que finalmente reflexiona y escribe este evangelio bastante complejo, ¿ya? Entonces, esta es la hipótesis de Ratzinger, y hace mucho sentido porque claramente recoge la inspiración en el evangelio de la experiencia del testigo ocular, que es San Juan, el discípulo amado. Ese discípulo amado, ¿ya? Aquí también hay un tema que no lo he tocado, pero que también está dando vuelta, que hasta dónde vivió San Juan. Tampoco lo sabemos, ¿ya? No está registrado en la Sagrada Escritura el momento de la muerte de San Juan. Entonces, y estamos ya a fines del siglo I. Entonces también, para que Juan hubiera sido el escritor del texto, tendría que haber vivido una buena cantidad de años. Tampoco sabemos la edad que tenía. Uno puede apostar que era joven, pero ¿qué tan joven? No puede haber sido un niño tampoco. Tendría que haber sido un joven. Pudo haber vivido, en fin. Pero es más plausible pensar que efectivamente Juan, el apóstol San Juan, tuvo discípulos directos, que posiblemente el principal de ellos fue Juan el Presbítero, ¿ya? El hecho de que firme 2 cartas no es menor, habla de que efectivamente era un tipo importante, ¿ya? Era el heredero de San Juan. Y es muy plausible también que él haya formado una comunidad y que finalmente el Evangelio sea fruto también no de una mente, sino de una reflexión comunitaria, ¿ya? De una comunidad juánica. Y eso explicaría también, lo explicaría bastante bien el nivel de complejidad, el nivel de reflexión, el nivel de abstracción que tiene el Evangelio, ¿ya? Porque es distinto decir, mira, yo voy a escribir un evangelio con lo que me contó San Juan, a decir, mira, lo vamos a escribir en una comunidad donde posiblemente había no solo el testimonio de Juan, puede haber habido incluso otros testimonios, u otros testigos, u otros discípulos, así como Juan, el presbítero, de San Juan. Entonces fueron sumando también otras experiencias. Yo les avisé que esta clase era complicadita. Bueno, supongo que siguen ahí todavía la mayoría. Abordemos la última pregunta que se plantea entonces en las objeciones, que es sobre su fiabilidad histórica, ¿ya? Este tema, repito algo que dije hace un ratito, es importante porque hay que pensar en el tema de la reconstrucción del Jesús histórico, ¿ya? Este tema tiene una implicancia que es bien importante. Nosotros podemos hablar del Jesús histórico y también podemos hablar del Cristo de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que a nosotros nos han llegado directamente a través de la experiencia histórica de Jesús, ¿ya? De su experiencia histórica, ¿de acuerdo? Y hay cosas que nos llegan de la reflexión acerca de su experiencia histórica. Es decir, nosotros en la Sagrada Escritura no solo tenemos relatos estrictamente históricos. Jesús salió de aquí, fue para allá, atravesó el lago, dijo esto. Eso es muy valioso. Pero también hay reflexión teológica que se construye a partir de su experiencia histórica. Entonces nosotros necesitamos, para tener una buena imagen de Jesús, las dos. Nosotros no podemos decir, mira, la historia da lo mismo. Lo que importa es la reflexión teológica, el Cristo de la fe. Oye, pero tú no puedes hacer reflexión sobre la nada, pues tiene que ser sobre un personaje histórico que fue verdadero, que caminó por Palestina.
divina, que murió en la cruz, que padeció, que resucitó. ¿Ya? Entonces necesitamos la reconstrucción histórica de Jesús. Y también necesitamos no quedarnos solo en la reconstrucción histórica, sino también hacer la reflexión teológica, que va más allá de la experiencia. Entonces estas dos visiones, estas dos dimensiones más bien de Jesús, caminan unidas y no se pueden separar. Entonces, cuando yo cuestiono la fiabilidad histórica, estoy cuestionando la posibilidad de reconstruir la historia de Jesús o de reconstruirla muy parcialmente. Porque si yo digo, para reconstruir voy a usar solo los sinópticos y no voy a usar a Juan, chuta, me pierdo un montón de cosas, ¿ya? Me pierdo el lavatorio de pies, por ejemplo. Imagínense todo lo que hay detrás del lavatorio de pies, toda la teología que hay detrás de que Jesús haya lavado los pies de sus discípulos. Si eso no es histórico, bueno, es una historia bonita, ¿se fijan? Entonces es muy importante el tema de la fiabilidad histórica. Bueno, ¿cuál fue la objeción aquí? Ya la he anticipado. Fue decir básicamente que si uno quería buscar al Jesús histórico había que ir a los sinópticos y que en realidad el Evangelio de Juan lo que nos mostraba era una obra poética, una obra literaria hecha para reforzar la fe de los discípulos más que un informe histórico. En el fondo, era negarle el valor histórico al Evangelio de Juan y mantenerlo o solo en los sinópticos, o algunos autores más extremos, negárselo a todos los evangelios. Hubo autores que dijeron, oye, en realidad hay que olvidarse del Jesús histórico porque es imposible reconstruirlo a partir de los evangelios. Por lo tanto, tenemos que quedarnos solamente con el Cristo de la fe. Eso es lo que dijo Bullman. Bullman era de esa teoría. En realidad, al final, hay que olvidarse de los evangelios para la reconstrucción histórica y hay que usarlo solo para la reflexión teológica, para el Cristo de la fe. Por supuesto que Ratzinger está totalmente en contra de eso. ¿Cómo avanzo? Bueno, ¿cómo se aborda este tema de la historicidad? Primero que nada, hay que tener mucho cuidado con un concepto de historicidad que remite a que es histórico aquello que estuviera prácticamente como una grabación. Es decir, entender la historia, ¿ya?, como aquellos acontecimientos que si hubiéramos tenido una grabadora, lo habríamos grabado y hoy día los tendríamos. Ciertamente, en la historia, uno puede construir historia basado en eso. Esta clase está siendo grabada. En 5 años más alguien podría decir, oye, veamos la historia de las clases que hizo José María el año 2021 y escuchamos las grabaciones. Claro, se podría. Pero eso es una manera de ver la historia. Nosotros no tenemos grabaciones del combate naval de Iquique, no tenemos grabaciones de la primera junta de gobierno, y sin embargo tenemos historia de esos acontecimientos, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con pensar que el Evangelio de Juan, y especialmente el de Juan, quiere transmitir exclusivamente hechos históricos de manera estricta, o sea, como si estuviéramos con una grabadora. Ciertamente la pretensión del Evangelio no es esa, va más allá, lo cual no quiere decir que no esté basado en eventos históricos, pero en el fondo el Evangelio va a tomar esos eventos históricos, pero tiene intenciones que van mucho más allá de que nosotros conozcamos solamente el evento histórico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pretensión de este Evangelio? Es
haber transmitido un testimonio personal de Jesús, ¿ya? Respecto a grandes temas. O sea, Jesús en este evangelio no está preocupado de contar o decirnos datos menores de su experiencia histórica. No, acá los temas son los temas más trascendentes de la revelación de Dios en Jesucristo, ¿ya? O sea, si uno lee el capítulo 6 sobre el pan de vida, es una tremenda reflexión eucarística, completísima, ¿no es cierto? La intención del Evangelio en ese capítulo es transmitirnos un gran tema teológico, ¿ya? Que obviamente tiene su sustento en algunos eventos históricos, entre comillas, pero el Evangelio busca ir mucho más allá de eso. Y esto aplica prácticamente a todos los temas. El que veíamos ayer, el Evangelio de ayer, la vid y los sarmientos, en una sencilla metáfora, ¿no es cierto? Hay toda una teología, ¿no es cierto?, de cómo debemos relacionarnos con Dios y cómo el mismo Jesús se relaciona con el Padre. Entonces, espérense, que hay alguien que no sé si nos ve. Entonces, estamos en presencia de un evangelio que a partir de algunos eventos históricos quiere ir muchísimo más allá. Volviendo al ejemplo que les di del combate naval de Iquique, yo me puedo quedar en los eventos de la cubierta de la Esmeralda. El capitán Prat saltó a las 10:45 al Huáscar, lo mataron y se acabó la historia. O yo puedo hacer todo un desarrollo histórico acerca de la valentía de Prat, el amor a la patria, todo lo que ese hecho, ¿ya? Todo lo que se construyó a partir del hecho de que el capitán Prat saltó de un barco a otro. Bueno, acá este evangelio es un poquito lo mismo. A partir de ciertos eventos históricos se construye toda una teología posterior. Me voy a adelantar, pero voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús purifica el templo, la purificación del templo, cuando expulsa a los mercaderes, si uno lee ese texto, a continuación de narrar el hecho, viene todo un tema sobre la purificación del templo. De hecho, creo que... A ver, Alejandro, por favor, léelo, el capítulo 2, los versículos 17 y 22, por favor. Se nos fue Alejandro. Ahí, ¿me escuchan? Ya. Sí, dale. Ya. El capítulo 2, versículo 17. Sí. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: me devora el celo de tu casa. Ya. ¿Y Ese el es 22? el capítulo 17. Y el 22, el versículo 22 dice: solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en esta palabra de Jesús. Ya. Esto está después de la purificación del templo. ¿Se fijan? Ahora nos hace sentido lo que hizo Jesús. Jesús dijo, me devora el celo por tu casa, Antiguo Testamento. Y después dice, solo después de la resurrección entendieron lo que él había dicho. ¿Y qué dijo? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Se fijan? O sea, no solo está narrando, mira, Jesús llegó, se indignó, sacó a los mercaderes, sino que hace toda una reflexión teológica después, ¿ya? De esas cosas está lleno el Evangelio. Entonces, ahí se ve que la construcción histórica está al servicio de la reflexión teológica, ¿ya? Y es menos importante que en los otros evangelios. Es más importante porque acá hay páginas y páginas de reflexión teológica. En los otros hay más de relato de eventos históricos. Por ejemplo, la cantidad de parábolas, de milagros que se relatan en los sinópticos es mucho mayor que en Juan,
porque relatan eventos. Jesús fue a Gerasa y qué sé yo, liberó del demonio a un endemoniado. Jesús fue a tal parte, se topó con la viuda de Naín y resucitó a su hijo. La historia más presente. En Juan toma algunos eventos históricos, pero su preocupación es el desarrollo teológico que ese evento histórico va a producir, ¿ya? Bueno, en resumen, lo que hace en el fondo la historicidad de Juan es que va a considerar no solo el evento histórico, va a considerar el enfoque teológico del autor. Este es un autor que escribe con los otros 3 evangelios ya escritos y 30 años después. Entonces tiene otras ambiciones, por así decirlo. No es simplemente, hoy hace falta un cuarto sinóptico. No, hace falta un evangelio que profundice en base a algunos eventos históricos de Jesús, pero que haga una profunda reflexión teológica. Va a considerar su memoria personal y la realidad histórica, por supuesto, si es un testigo ocular y lo dice, oye, si yo esto lo vi, yo vi cuando le pusieron una lanza, lo atravesaron con una lanza y le salió sangre y agua. Yo vi su pasión, yo vi cuando purificó el templo, yo vi cuando fue a las bodas de Caná. Pero a partir de ese yo vi, yo recuerdo, va a reflexionar y va a construir una reflexión mucho mayor. Otra cosa importante que avala lo que yo dije hace unos minutos atrás, que se formó una comunidad de reflexión, no un autor individual, que es la tradición eclesiástica. Si van a esos textos, no los vamos a leer, pero si uno va a 2.17, 2.22, no, los leímos recién. La reflexión es comunitaria, se habla de un nosotros. Nosotros recordamos lo que dijo Jesús. Nosotros ahora nos dimos cuenta, después de la resurrección, qué quería decir: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Nosotros, la iglesia, una comunidad, ya está formada esa comunidad, y es esa comunidad la que finalmente escribe el Evangelio. Hace sentido, ¿ya? Y por último, hay un tema muy importante. El Evangelio enfatiza por todos lados el rol del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que interpreta y guía hacia la verdad. Javier, lee 16:13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Eso, hasta ahí nomás. Esa idea está en muchas partes del Evangelio. La verdad los hará libres, les hablará sobre la verdad, los conducirá a la verdad. Entonces, este es un evangelio. Nosotros creemos que estos son escritos en que hay participación humana, pero también creemos firmemente que están inspirados por Dios. Y este evangelio reconoce la inspiración del Espíritu Santo. Y uno la ve. Uno dice, pero ¿cómo llegan a esta profundidad de reflexión? ¿Ya? Por mucho que haya sido una comunidad, un grupo de discípulos, por muy brillante que haya sido Juan el presbítero, por muy extraordinario que haya sido el apóstol San Juan, ¿cómo llegan a lo que llegan? Porque detrás de ellos está el Espíritu Paráclito. El Evangelio se le nota por todos lados la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo. Y el mismo Evangelio la reconoce. Este es un libro inspirado por el Espíritu. Si es el Espíritu el que nos va a aclarar. Quédense tranquilos, les conviene que me vaya yo para que les envíe el Espíritu. ¿Ya? O sea, está en todos lados del Evangelio. Entonces también, ¿ya?, la fiabilidad histórica, ¿ya?, está al servicio
de esta reflexión teológica y está al servicio de esta inspiración que busca decirnos no tanto detalle de lo que hizo Jesús, sino de la enorme profundidad de su mensaje salvífico para nosotros. Por eso este evangelio era necesario y por eso este evangelio lo podemos leer con toda tranquilidad, porque realmente nos muestra al Jesús verdadero en su dimensión histórica, pero especialmente en la dimensión de su mensaje, de su revelación para nuestra salvación. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Esta clase, a ver, voy a dejar de grabar, espérenme un segundito, para no alargarla. José María. Sí.